mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 19 de julio del año 2023. En estos últimos días he estado comentando acerca de acciones concretas que yo considero que son importantes rumbo al proceso electoral o a los procesos electorales que celebraremos el año siguiente, el año 2024. Hoy agrego algo que me parece muy importante, incluso diría fundamental. Me explico. He leído comentarios de algunos opinantes, de algunos analistas, que plantean una situación hipotética ahorita, por supuesto, o una eventualidad, que se resume en esta pregunta: ¿aceptará el resultado electoral? Específicamente hablan del resultado de la elección presidencial el año que viene, si no es favorable a su candidato, es decir, al candidato de Morena. Dicho de otra manera, ¿qué haría el presidente si su candidato perdiera la elección? Es evidente que algunos dirán, es que el Estado de Derecho, la ley, la fuerza de las instituciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, y sin que yo quiera hacer menos esas explicaciones, yo creo que son más bien deseos, conociendo lo marrullero y lo que explica la vida política de López, que es la violación sistemática y permanente de la ley. Pienso que deberíamos nosotros buscar una manera más efectiva de impedir que él pudiera rechazar el resultado electoral adverso a su o a sus candidatos. ¿Qué pasaría? O vamos a recordar primero lo que sucedió en julio del año 2018, prácticamente hace 5 años y unos días, cuando el mismo López obtuvo una victoria arrolladora. La ventaja promedio que obtuvo él sobre el segundo lugar en esa elección fue del 31%, llegando en el caso de Tabasco, por la oriundez, al 70% de ventaja sobre el segundo lugar. Luego viene un grupo alrededor de los 50, 55 y otros los 40% de ventaja. Pero sucedió una cosa muy curiosa. Ante la contundencia del triunfo de López Obrador, nadie dijo ni pío. Es decir, ante la contundencia de los resultados de la votación en favor de uno de los candidatos, en este caso el bulto López Obrador, no hubo motivo para llevar a juicio o una querella, una queja en torno a tal o cual resultado. Ahí tenemos la solución. Ahí, en esa ventaja aplastante de un candidato sobre el resto, se encuentra la respuesta a la pregunta que no pocos opinantes y analistas se hacen. Como dije, relacionada con el resultado potencialmente adverso a los candidatos o al candidato a la presidencia de la República de Morena y sus aliados. ¿Qué tendríamos nosotros como oposición que hacer? Ya mencioné algunas tareas. Promover la actualización de aquellas credenciales que ya perdieron vigencia. Convencer a los poseedores de esa credencial, a esos ciudadanos, de la necesidad y utilidad para que puedan votar el año próximo, actualizar su credencial. En otros casos,
promover entre aquellos que extraviaron su credencial y no la han repuesto. Agregaría una tarea más: los cambios de domicilio, particularmente, quizá no en una ciudad, pero cuando una persona cambió de ciudad o de entidad federativa, es conveniente actualizar el domicilio. Esa sería una parte de las tareas a efectuar. Pero la que me parece determinante para impedir con el hecho, ahorita voy a decir cuál, impedir que López o los suyos rechacen el resultado obtenido, adverso para ellos, sería un voto masivo a favor de la oposición. Imagine usted este resultado, que en el caso de la presidencia de la República, Va por México obtuviera un triunfo, su candidato, con un margen de 20-25%. ¿Qué podrían alegar? ¿Qué podrían aducir para invalidar ese resultado? Es decir, nada. ¿Por qué? Porque la contundencia de los resultados iban, en caso de que protestaran, a quedar en ridículo. Creo entonces que los partidos que integran Va por México, cuando llegue el momento, por supuesto, ahorita no hay ni precampañas ni campañas, pero llegado el momento, debemos hacer una campaña masiva con todos los recursos a nuestro alcance para que los ciudadanos entiendan las ventajas y la utilidad de salir a votar muy temprano, es decir, irse a formar en la casilla que le toca a uno o en la sección editorial, para decirlo más correctamente, desde hora temprana, de tal manera que cuando abra esa casilla a las 8 de la mañana, ya estén ahí cientos de ciudadanos con su credencial actualizada, o decirlo de otra manera, vigente, para expresar, repito el adverbio, de manera contundentemente, el apoyo a los candidatos de Morena, a los candidatos de Va por México para derrotar a los candidatos de Morena. Esto, repito, que se entienda bien, cuando en una elección la ventaja del triunfador sobre el segundo lugar es aplastante, 10, 15, 20 o más por ciento, prácticamente no hay algo que alegar, no hay algo de qué quejarse, que si en la casilla, que si contaron males, órale, te doy esa casilla, no hay problema, pero te gané con el 25% de ventaja, tranquilamente. Entonces, por eso creo yo que a las acciones que he mencionado en las mañaneras anteriores, debemos agregar una campaña masiva de promoción, muy clara, muy sencilla, pero que el ciudadano entienda las bondades, la utilidad de acudir muy temprano a formarse en la casilla o en la sección editorial correspondiente y votar de manera rotunda, aplastante, a favor de los candidatos de Va por México. No hay instrumento más efectivo para apagar cualquier protesta de estos malos perdedores que son los de Morena que el voto masivo y contundentemente entregado a los candidatos de la oposición. En este caso, los candidatos de la alianza Va por México. Eso es imposible, me decía una persona hace unos días cuando comentábamos del tema. Yo creo que en tratándose de derrotar a Morena y a los suyos y sacarlos del gobierno, de la Cámara de Diputados, de senadores, no sacarlos, sino
quitarles la mayoría y ganar nosotros, o la mayoría absoluta o la calificada, es el mejor instrumento para, no solo para impedir las protestas o hacerlas absurdas, sino también para algo más importante: detener el proceso de destrucción de este gobierno de Pedro Rillo. Y segundo, regresar en algunas cosas a la situación anterior. Esos cambios constitucionales absurdos, esas modificaciones legales producto de la locura y de las ocurrencias de López. Nada sería más efectivo que una victoria contundente, aplastante de la oposición. Y con ese mismo triunfo, un triunfo como el que describo, estaríamos no solo deteniendo el proceso de retroceso, sino que estaríamos empezando a sentar las bases de volver a crecer de manera sostenida. No veo en este momento una situación, imaginemos que la victoria de la oposición sea del orden del 1,5%. Van a intentar hacérnoslo tablas y quitarnos el triunfo en la mesa. Son especialistas en esas chicanadas y en esas ilegalidades y trampas. Por eso, repito lo que le dije antes. Vayamos a votar masivamente por los candidatos de Va por México en todas las posiciones. Y segundo, hagámoslo que nuestra presencia se note desde antes que abre la casilla y entregarle el voto a todos los candidatos de Va por México. Y de esa manera impediríamos cualquier chicanada, cualquier intento de revertir esos resultados a favor de la oposición. ¿Qué piensa usted de esto que le estoy comentando? ¿Será posible hacerlo? ¿Lograremos llevar a cabo una campaña masiva de concientización a millones de ciudadanos en el país? Soy de la idea que sí. En su momento habrá que delinear las formas, los métodos, medios, cómo hacerlo, para que obtengamos un triunfo, la oposición, contundente, masivo, donde el margen de la victoria de Va por México sobre Morena y los suyos sea inobjetable y se apague cualquier protesta, cualquier chicanada o cualquier sinvergüenzada jurídica que intentare el presidente y los suyos. Le agradezco su presencia aquí en la mañanera de Ángel y nos vemos mañana jueves. Gracias.